Hola, ¿qué tal? Soy Débora Oliveros y pues quiero agradecer a las y los organizadores del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana por esta magnífica oportunidad y muy especialmente quiero agradecer a César Hernández por la invitación a estar aquí con ustedes. Y bueno, también, pues muchas gracias a todos ustedes por estar viendo este video y ojalá les guste. Como podrán ustedes notar, el tema del que les voy a platicar no es propiamente de matemáticas discretas. Sin embargo, está muy íntimamente relacionado con matemáticas discretas y hay varias cosas que si a ustedes les gusta y les interesa, hay problemas interesantes que vienen de ahí. Les quiero platicar acerca de unas noticias nuevas en el mundo de los cuerpos de ancho constante y bueno, espero les guste. Voy a comenzar diciéndoles que este es un trabajo conjunto con Isaac Arelio y Luis Montejano del Instituto de Matemáticas de la UNAM y es un trabajo que todavía está en proceso, pero que ya tenemos varios resultados muy bonitos que quiero compartirles con ustedes. Como voy a hablarles de ancho constante, pues necesito darles unas definiciones muy sencillas para que sea claro el resto de la plática. Y la primera definición que les voy a dar es la definición de ancho. Es una definición muy sencilla y quiero que piensen ustedes en una figura en el plano, como ese cacahuate grisecito que tengo aquí, y piensen en una dirección, la que ustedes quieran. Aquí tomé esta flechita en dirección D y perpendicular a esa flechita voy a tomar un par de líneas que me aprieten o no me aprieten, que me toquen a mi conjunto en un primer momento, ¿sí? O sea, quiere decir que para cada una de estas líneas, el conjunto está de un solo lado. Y tomen la distancia que hay entre estas dos líneas que se llaman líneas soporte. Y la distancia entre esas dos líneas soporte es lo que se llama el ancho de mi figura en esa dirección. Obviamente, si cambian de dirección, pues muy probablemente, como en el caso de este cacahuate, el ancho cambiará. Y las figuras que tienen el mismo ancho en toda dirección se llaman figuras de ancho constante. Vale la pena mencionar aquí que esta definición, se las acabo de dar en el plano, también vale si la quieren tomar en R3 o en R4, es la misma definición. Un cuerpo, en el caso de dimensión 3 o dimensiones más grandes, voy a decir que es de ancho constante, si en cualquier dirección el ancho es el mismo. El primer ejemplo, el ejemplo más sencillo que les puedo dar, es el círculo o la esfera. Y como ustedes saben, pues, ¿cuál va a ser el ancho? Pues va a ser justamente el diámetro, que es 2 veces el radio de mi círculo. Y pues, es un ejemplo, el ejemplo más sencillo de un cuerpo o de una figura de ancho constante, si estoy hablando del círculo. La siguiente figura es lo que se conoce como el triángulo de Rouleau, y su construcción es muy sencilla. Pueden tomar un triángulo equilátero, donde este triángulo, sus lados tienen longitud 1, digamos, y concentro en A y radio 1, voy a trazar un cachito de círculo que vaya de B a C, concentro en B y radio 1, un cachito de círculo que vaya de A a C, concentro en C y radio 1, un cachito de círculo que vaya de A a B. Al final lo que acabo teniendo es este triángulo gordito que se llama triángulo de Rouleau. Este triángulo fue definido por primera vez por Frank Rouleau y es por eso que tiene ese nombre, pero esta figura se conoce desde tiempo atrás, solo que él fue el primero en definirlo de manera formal. Así como definí el triángulo de Rouleau, puedo darles rápidamente un montón de ejemplos de figuras de ancho constante. Tómense cualquier polígono regular, aquí no necesito que los ángulos sean iguales, basta con que las longitudes
de mis eneágonos sean regulares, sean del mismo tamaño, y usando la misma idea que hicimos para el triángulo de Rouleau, voy a hacer lo mismo en cada una de estas figuras. Si aquí tomé, por ejemplo, este pentágono que está aquí, lo tomé en este caso particular, un pentágono regular, y me separen cada vértice y hacen, digamos que las longitudes de esas diagonales es 1. Entonces, con ese tamaño de diagonal, tracen estos cachitos de círculo y al final la intersección de todos esos círculos que toman va a resultar una figura de ancho constante. Esta figura que está aquí a la izquierda es lo mismo que tomé este heptágono de lados iguales, tomé la construcción del polígono de Rouleau y solo hice una extensión, lo engrosé, digamos, para hacerlo diferencial, si es que no quieren tener piquitos, cosas de ese estilo. Entonces, bueno, ahí de entrada ya les di tantos como polígonos con un número impar de lados hay, ejemplos de figuras de ancho constante. En dimensión 3 les voy a dar unas figuras y unas definiciones que son cuerpos de ancho constante, y para eso, pues las más sencillas que se nos pueden ocurrir son superficies de revolución de los poliedros de ancho constante que tengan algún eje de simetría. Por ejemplo, en el caso del triángulo de Rouleau, como es regular, este triángulo pues va a tener un eje de simetría que pasa por un vértice por el punto medio del lado opuesto, y hacen girar como superficie de revolución este triángulo de Rouleau, pues lo que van a obtener esta especie de trompito, y este trompo resulta ser un cuerpo de ancho constante, no es difícil convencerse. En la figura de la mano derecha lo que obtengo es un pentágono de Rouleau, otra vez haciendo la superficie de revolución de este cuerpo, que me obtengo un cuerpo de ancho constante en dimensión 3. Una pregunta muy natural es que si podemos hacer la misma construcción del triángulo de Rouleau en un tetraedro de Rouleau, y la definición pues va a ser muy natural, ¿no? Tomen un tetraedro, digamos un tetraedro como este que se ve aquí, y supónganse que todos los lados de este tetraedro miden 1. O sea, es un tetraedro hecho de lados del mismo tamaño, un tetraedro completamente regular. Y de la misma manera, como hicimos el triángulo de Rouleau, tomen las esferas con centro en cada uno de los vértices de este tetraedro, y una vez que tomen las esferas, estas esferas van a tener que tener radio 1 porque así definí mi tetraedro, y al final pues lo que voy a obtener es como tetraedro gordito, ¿no? Aquí me robé esta figura del internet y lo que pueden ustedes ver es muy clarito, se lo pueden imaginar cómo se ve. Entonces la pregunta natural es, bueno, si en el plano funcionó, quisiéramos ver si en el caso de NR3 este es un cuerpo de ancho constante. Y resulta que no lo es. Obviamente si toman el vértice A, por ejemplo, y la cara, el pedazo, el casco de la esfera que está abajo, pues ahí sí todas las distancias funcionan muy bien, pero hay justamente en las aristas que están opuestas una con respecto a la otra, pues ahí justamente la distancia en los puntos medios es un poquito más que 1, no es mucho la diferencia, pero sí se pasa. Y hay una construcción muy bonita que se le ocurrió a Ernest Meissner, que es la siguiente. Para eso observó primero que si ustedes se fijan en el tetraedro, siempre en el tetraedro hay parejas de lados, un lado rojo y justo opuesto a ese lado rojo hay otro lado rojo que es perpendicular al original. Y así de esa manera también hay la pareja azul-azul y la pareja verde-verde. Entonces la idea de Meissner fue la siguiente. Dice, bueno, pues si este tetraedro de Rouleau mide más de lo que quiero justo en los lados opuestos, justo en esa parte,
Lo que voy a hacer es dejar de un lado, tal cual como está mi figura, de mi tetraedro de Rouleau, y del otro lado lo que voy a hacer es una pequeña cirugía para quitarle el exceso. La idea de Meissner es precisamente esta. Imagínense que yo he decidido que mi arista roja, esta que tengo aquí, este arquito, lo voy a dejar tal cual. Ese no lo voy a tocar. Entonces, lo que a Meissner se le ocurrió es justo lo que voy a hacer es rasurar del otro lado. ¿Cómo rasuro? Bueno, me voy a fijar en el punto medio de esta cuerdita que va de aquí a acá. Ese punto medio lo llamé E y me voy a fijar en un círculo de radio 1, o sea, justo el que necesito es que es el círculo de lo que mide el radio, las aristas de mi tetraedro. Y con ese radio voy a fijarme en esta circunferencia que estoy dibujando aquí. Bueno, pues esa circunferencia es justamente la que mide en dónde es que voy a rasurar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo que hizo fue lo siguiente, se tomó una línea que pasa por las aristas C y D, esta que está aquí, C y B, perdón, y con esa arista voy a hacer una superficie de revolución hecha a partir de este pedazo de círculo que tengo ahí. Y ese pedazo de círculo justo lo que va a hacer es adaptarse de manera precisa a este cachito donde tengo mis excesos. Aquí pueden ustedes ver dos imágenes de los cuerpos de Meissner. Aquí, como pueden ver, esta parte de aquí es donde rasuré. Y aquí, justamente en esta figura que está aquí de ladito, lo que pueden ver es que en este lado no rasuré. Entonces, aquí rasuré, del otro lado, aquí no rasuré, del otro lado rasuré. Y así, por cada pareja. Y eso da lugar a dos cuerpos distintos, cuerpos de Meissner. Bueno, vale la pena aquí mencionar que lo que les estoy dando son construcciones concretas de cuerpos de ancho constante. O sea, ustedes pueden definir de otras maneras mucho más generales cuerpos de ancho constante, pero lo que les estoy dando y a lo que me estoy enfocando son a construcciones precisas de estos cuerpos de ancho constante en dimensión 3. Bueno, justo para hacer esto, y lo que les quiero platicar ahora es una nueva construcción, y esta nueva construcción se basa mucho en una definición muy clásica que se llama cuádricas confocales. ¿Qué son cuádricas confocales? Bueno, tomen dos cuádricas. En este caso, por ejemplo, tomen una elipse y una hipérbola. Entonces, voy a decir que estas dos cuádricas son confocales si las tres siguientes cosas suceden. Lo primero es que el eje de estas cuádricas es el mismo. Aquí tengo el eje de mi elipse y este al mismo tiempo es el eje de mi hipérbola. 2. Cada una de estas cuádricas van a estar en planos perpendiculares. Espero que se note muy bien aquí, pero la idea es que esta elipse que está aquí está en un plano y perpendicular a ese plano está esta hipérbola que es perpendicular a ese plano. Y mi tercer propiedad es que el foco de una de las cuádricas está en la otra cuádrica y viceversa. Otra vez, volviendo a esta imagen, fíjense aquí en esta elipse tiene focos en estos dos puntitos azules que están aquí, y justo mi hipérbola pasa precisamente por ese foco. Ahora, si yo me fijo en esta hoja de esta hipérbola, el foco de esta hoja pasa por este vértice amarillo que está aquí, y este vértice amarillo justamente vive en la elipse. Entonces, esas son mis tres propiedades que necesito para tener cuádricas confocales. No es difícil convencerse que si ustedes quieren saber las ecuaciones precisas de estos, tengo dos opciones. Puedo tener una elipse y una hipérbola, como en el caso que se ve aquí, esta elipse y esta hipérbola, donde sus ecuaciones están dadas por estas dos fórmulas que están aquí, pero también puedo tener el caso parábola-parábola, donde tengo una parábola de un lado y una parábola del otro, donde sus ecuaciones están dadas por estas que están aquí abajo. ¿Sale? Entonces, esos son mis dos posibles escenarios, pareja hipérbola elipse o pareja parábola parábola.
Muy bien. Ya con eso tengo las definiciones que necesito para platicarles lo que sigue. Esta que sigue se llaman una nueva familia infinita de cuerpos de ancho constante, los cuales les hemos llamado cuerpos chícharo. Ahorita van a ver por qué les llamamos así. En inglés resultaron llamarse P-bodies, y bueno, este personaje que está aquí se llama P-body también, y a él me pareció curioso que se llamara así. En fin. Pues vamos a definir los P-bodies. Para definir estos objetos necesito varios ingredientes. El primer ingrediente que necesito es 2 círculos. Y la única condición que voy a pedir de estos 2 círculos es que estos 2 círculos se intersecten en 2 puntos. O sea, no necesito que mis círculos sean tangentes, no necesito que sean disjuntos. Lo que necesito es que se intersecten en exactamente 2 puntos, como lo muestra la figura. No me importa de qué radio son los círculos, lo único que quiero es que se intersecten en 2 puntos. Mi siguiente ingrediente va a ser una línea L que va a pasar por el centro de los círculos. Mi tercer propiedad va a ser una línea que va a ser perpendicular a mi línea que pasa por el centro de los círculos, y es esta línea que le llame I mayúscula, y la intersección de estas 2 líneas es justamente el punto M que está aquí. Bueno, si yo, una vez que tengo estos 3 ingredientes, voy a observar que hay 3 posibles escenarios. El primer escenario, que es el que tengo aquí a mano derecha, es el siguiente. Si ustedes toman las 2 circunferencias, la línea I, que es esta línea anaranjada que pasa por los puntos de intersección, resulta que separa los centros de mis círculos de cada lado de mi línea. O sea, de un lado tengo un centro de un círculo y del otro lado tengo el otro centro del círculo. Esa es mi primer posibilidad. La segunda posibilidad es que la línea anaranjadita está ahí, deje a los centros de mis círculos de un mismo lado. Y la tercera propiedad es que uno de los centros del círculo se vaya al infinito y por consiguiente el círculo mismo sea una línea recta que pase precisamente por mi línea ahí. Entonces, esas van a ser mis 3 posibilidades. Bueno, me voy a tomar un momentito para explicarles qué voy a hacer con cada una de estas posibilidades. En la primera posibilidad, que dijimos que consistía en dejar los centros de los círculos del mismo lado de la línea, aquí en este caso resultó línea moradita, mis centros de mis círculos están del mismo lado, y en ese caso yo me voy a fijar en este círculo que va a ser y en este centro que va a estar ahí. Una vez que haga eso, voy a tomar todos los círculos que están en la diferencia simétrica de estos 2 círculos. Resulta que usualmente cuando tomo diferencias simétricas de estos círculos y hago esta construcción, esto se le conoce como una cadena de Steiner. Bueno, pues estas cadenas de Steiner, fíjense que cumplen una propiedad muy, muy bonita. Es bastante sencilla de ver, pero no deja de ser bastante milagrosa. Si ustedes se fijan en los centros de estas circunferencias, eso me da lugar a esta curva que está aquí, y esta curva que pasa justo por los círculos que están en la diferencia simétrica resulta ser una hipérbola. Y el foco de esta hipérbola resulta ser el centro de este círculo que está aquí. Eso es bastante bonito. Siguiente, ¿qué pasa en la otra posibilidad? Cuando los centros de los círculos están del mismo lado. Cuando los centros de los círculos están del mismo lado, voy a hacer lo mismo. Me voy a fijar en la diferencia simétrica de los 2 círculos y eso me va a dar todos estos circulitos que están aquí. Y resulta que otra vez, si observo con cuidado, los centros de todos estos círculos van a vivir en una elipse. Otra vez, no es un resultado difícil de ver, sin embargo, no deja de ser bastante bonito. Más aún, esta elipse que obtengo aquí, resulta que los focos de esta elipse van a estar justo dados en los centros de los círculos que tomé originalmente. Muy bonito a mi juicio. Tercer posibilidad. La tercera posibilidad era cuando el centro de una de mis esferas se me iba al infinito
Y el círculo entonces se convertía en una recta y es esta recta que está aquí. O sea, ahorita no dibujé ya el otro círculo. Dado eso, otra vez voy a tomar la diferencia simétrica de estos dos círculos, que me va a resultar en esto de aquí, y me voy a fijar en la curva que pasa por el centro de todos los círculos que están en esta diferencia simétrica. Bueno, en este caso, tampoco es difícil probar que todas estas curvas viven en una parábola. Ok. Una vez que analicé estas tres propiedades y tengo estas tres opciones, lo que voy a hacer como paso número 3 es reemplazar o más bien agregar en cada uno de estos círculos que tomé en mis cadenas de Steiner, voy a agregar esferas. Esferas con el mismo radio que ocupaban mis círculos. O sea, exactamente lo mismo, nomás lo voy a hacer tridimensional. Estas esferas las voy a volver tridimensionales. Muy bien. Entonces, una vez que hice esto, pues voy a volverme a fijar y en esto resulta que me dan lo que hemos llamado vainas. Y para estos casos voy a obtener entonces 3 vainas. Fíjense ustedes que voy a tener la vaina hiperbólica, que en el caso en el que tengo los centros de cada lado de mis círculos originales, y esta curva resulta ser una hipérbola. Puedo tener una vaina elíptica, como el caso en el que los centros están del mismo lado, y los centros de los círculos resultan ser los focos de mi elipse, y mi vaina parabólica, en donde una de los círculos se va al infinito y lo que obtengo aquí es una parábola. Muy bien, pues ya que tengo una vaina parabólica, una vaina elíptica y una vaina hiperbólica, lo que haré es tratar de averiguar cuándo tengo vainas de chícharos confocales. Entonces, ahí les va y les voy a decir cómo le voy a hacer. Voy a decir que 2 vainas son confocales. Primero, si comparten el mismo eje, pues era lo mismo que le pedíamos a las confocales. Segunda propiedad, voy a pedir que los correspondientes planos donde viven mis vainas sean ortogonales. Y mi tercer propiedad, voy a pedir que sus correspondientes curvas de centros son cuádricas confocales. O sea, si me fijo en cada una de las curvas que pasaban por los centros de mis cadenas de Steiner, quiero que esas sean cuádricas confocales. Bueno, una vez que hago eso, por ejemplo, imagínense que me quedó una curva que aquí fuera una elipse y en este caso fuera una hipérbola, que fueran confocales. Imagínense aquí los chicharitos que van aquí en medio, los chicharitos que van aquí en medio, con centro justo en esta curva. Y ahí voy a colocar un pequeño tetraedro, ahorita verán para qué. Bueno, resulta que si acomodo un tetraedro de lados iguales, justo que se acomode ahí, con vértices ahí donde quiero, resulta que obtengo este siguiente teorema que es bastante bonito. Si yo me fijo en cualquiera 2 puntos que estén en estas parábola de un lado, hipérbola del otro, en estas cónicas confocales, aquí estoy tomando 2 vértices en la vaina BI y BJ, donde I puede ser elíptica, hiperbólica o parabólica. Entonces, la distancia del punto X al punto Y, si le sumo los radios correspondientes a cada uno de los chícharos que yo puse en esas bolitas, eso va a estar dado por los radios de cada una de ellas, o sea, el radio que corresponde a cada uno de los círculos que me conformó mis vainas. De cada uno depende si es hiperbólica, por ejemplo, puede ser elíptica y hiperbólica o parabólica y parabólica, menos la distancia que hay entre cada uno de los centros de cada uno de estos círculos que estoy tomando en particular. Eso me permite como corolario que si tomo yo mi tetraedro que fuera regular allá adentro con lados iguales, entonces resulta que pues mi tetraedro va a tener justamente la distancia que quiero. Eso está muy padre porque justo lo que me hace es permitir, o lo que me prueba esto, es que la distancia entre unas vainas que construyo de chícharos justamente de esta manera, la distancia entre las vainas es justamente siempre la misma, es constante. Recuérdense que estos radios que están aquí mencionados,
pues dependen de la construcción inicial, que los círculos que ustedes me dieron, no depende de nada más ni de los radios de los círculos que no van variando, estas ya son fijos. Por consiguiente, la distancia entre estas dos vainas es constante. Muy bien, el último ingrediente que voy a tomar es el tetraedro de Rouleau. Como vieron ustedes, ya el tetraedro empieza a meterse ahí. Entonces, justamente lo que voy a hacer es, ya que tengo el tetraedro de Rouleau, le voy a quitar justamente las partes que me sobran y esas partes las voy a sustituir por vainas. Vainas elípticas de un lado, hiperbólica del otro, o parabólica de un lado y parabólica del otro, como se muestra en esta figura. Bueno, ahorita lo van a ver. Y justo lo que ensambla va a ser un nuevo cuerpo de ancho constante, que es al que le estoy llamando cuerpo chícharo. Aquí tengo una imagen que se ve más clara de lo que estoy haciendo. Entonces, el cuerpo chícharo es un cuerpo de ancho constante. Es un teorema que acabamos de sacar. Muy bien. Entonces, justamente de este lado, pues, si se fijan aquí, los centros de este círculo va a ser puede ser una hipérbola, y de este lado los centros de estos chícharos van a formar una elipse, por ejemplo, y eso me da lugar a estos cuerpos chícharo. Bueno, pues a mí eso me parece bastante mágico y padre. Y finalmente quiero terminar con algunas observaciones muy rápidas. La primera es que hay uno de ellos, de estos cuerpos que tienen la simetría de un tetraedro y al que hemos llamado cuerpo de Roberts, porque en esta página de internet encontramos que este cuate que está aquí justo dio la definición de este cuerpo de Roberts, aquí lo pueden ver, y resulta que es simétrico y es justamente cuando tengo el caso parábola-parábola. Otra observación más es que para aquellos de ustedes que hayan oído acerca de la suma de Minkowski, resulta que la suma de Minkowski de los dos cuerpos de Meissner no resulta ser, es un cuerpo también que tiene la simetría del tetraedro, sin embargo es un cuerpo distinto al cuerpo de Roberts. O sea, en otras palabras, la suma de Minkowski de los dos cuerpos de Meissner no es el cuerpo de Roberts. Finalmente, si ustedes, otra observación es que si ustedes hacen que los focos de estas elipses tiendan a ser un solo foco, pues la elipse se va a volver un círculo, y eso es justamente lo que sucede cuando yo tengo un cuerpo de Meissner. Y bueno, finalmente, dos cosas importantes para terminar, es que en 2017, Luis Montejano y Edgardo Roldán hicieron una construcción de unos cuerpos parecidos a los cuerpos de Meissner, que consisten en rasurar de un lado y del otro lado no, basados en poliedros autoduales. Y estos poliedros autoduales, bueno, son muy interesantes. Estos sí son completamente discretos. Y resulta que esta familia de cuerpos chícharos pueden extenderse para todos los politopos autoduales, siguiendo la misma idea de Eduardo y de Luis, pero obviamente con esta nueva construcción de cuerpos chícharos. O sea, dicho de otra manera, esta familia lo puedo extender con cuerpos chícharos que son autoduales con figurados simétricos. O sea, no necesito ser nada más de Rouleau. Y bueno, finalmente estamos ahorita trabajando en extender esta construcción para cuerpos de ancho constante en dimensión 4, que sería el primer ejemplo explícito de estas curvas en ancho constante. Pues muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.